Bueno, vamos a comenzar ahora con el dictado de las clases teóricas de química inorgánica. Primero me presento, mi nombre es Raúl Carbonio y conjuntamente con otro profesor que se llama Ricardo Rojas Delgado, vamos a ser los profesores encargados de esta asignatura y los profesores que le vamos a dictar las clases teóricas. Yo les voy a dictar toda la primera parte de la materia, la primera mitad, que van a ser los temas de orbitales moleculares, moléculas diatómicas, química de coordinación y el enlace en la fase condensada, ¿sí? La forma en que voy a dar las clases teóricas es escribiendo en la pizarra que tengo a mi espalda. Tengo aquí abajo a la izquierda de la pantalla de ustedes la computadora con las filminas que ustedes tienen, es decir, que no es necesario que ustedes vean las filminas aquí, yo las tengo a modo de guía nada más. Y hay muchas filminas que están de modo ilustrativo, así que muchas filminas no las voy a explicar, sino que voy a ir explicando aquellas filminas más importantes, ya que las clases no pueden ser demasiado prolongadas por el tamaño de los archivos de video, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a comenzar. Una aclaración que les voy a hacer es que me va a ser necesario a veces pasar por delante de la pantalla, pero bueno, eso es inevitable, así que van a tener que saber disculpar. Entonces vamos a comenzar con el tema orbitales moleculares de moléculas diatómicas, ¿sí? Que le vamos a llamar orbitales moleculares con las iniciales OM. Para eso van a tener que repasar los orbitales atómicos, que yo aquí los tengo en la pantalla, ¿sí? Que lo vieron en química general, ¿de acuerdo? Para que puedan comprender perfectamente este tema, ¿sí? Lo que vamos a analizar ahora es qué se obtiene con la combinación lineal de orbitales atómicos. Es decir, que esto se lo reconoce con la sigla OM-CLOA, que significa orbitales moleculares a partir de la combinación lineal de orbitales atómicos. Vamos a comenzar con esto a explicar el enlace químico, ¿sí? De una manera más formal que como lo vieron ustedes en química general, ¿sí? Y vamos a ver que esto nos permite explicar el orden de enlace, las propiedades magnéticas, ¿sí? La fuerza del enlace, etc. Ya vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo las clases teóricas, ¿sí? Y esto va a salir naturalmente, no como una imposición de decir, bueno, tal molécula tiene un enlace simple, tal molécula tiene un enlace doble o tal otra tiene un enlace triple, ¿sí? Vamos a comenzar con las moléculas del primer periodo, ¿sí? Obviamente la molécula más sencilla es la molécula de hidrógeno 2, ¿sí? Hidrógeno 2, que vamos a representar el enlace de manera sencilla de esta manera, como ustedes lo venían representando de química general, y lo que vamos a necesitar es saber la configuración electrónica de los átomos que forman la molécula diatómica. No recuerdo si lo aclaré, en este caso vamos a tratar con las moléculas diatómicas homonucleares, ¿sí? O sea, moléculas diatómicas homonucleares porque tienen los dos átomos iguales, ¿sí? ¿De acuerdo? Y la más sencilla de todas es, porque el átomo más pequeño es el hidrógeno, que tiene el número atómico 1, la molécula más sencilla es la molécula de hidrógeno 2. Como vemos, la molécula de hidrógeno 2, el átomo de hidrógeno tiene un único electrón en un orbital 1s. Es decir, que cuando hago la combinación lineal de orbitales atómicos, solo voy a tener que considerar el orbital atómico 1s de cada uno de los dos átomos de hidrógeno que se enlazan. Entonces, voy a dibujar con un puntito lo que sería el núcleo de los átomos y con una línea lo que sería el eje internuclear. El eje internuclear siempre le vamos a llamar que es la dirección Z, ¿sí? Para, digamos, asociarlo con uno de las coordenadas cartesianas, siempre el eje internuclear va a ser el eje Z. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso del orbital
1s no tiene demasiada importancia porque, como ustedes saben, el orbital 1s es de naturaleza esférica. Nosotros los vamos a representar por medio de un círculo que debería estar centrado aquí en el núcleo del átomo de hidrógeno, que la vamos a llamar hidrógeno A, ¿sí? Esta función de onda 1s del átomo de hidrógeno A tiene signo positivo. La función de onda, ¿sí? No confundir con la carga de los electrones que están en la nube electrónica, que obviamente son de carga negativa, ¿sí? Cuando pongamos signos en las funciones de onda, o en los orbitales, son los signos de la función de onda. Este orbital atómico 1s va a interactuar, ¿sí? Se va a combinar linealmente. Bueno, deberían ser iguales y simétricos, obviamente. A mí los dibujos no me salen así perfectos. Son dos distribuciones esféricas, las dos con la función de onda positiva, ¿sí? Y cuando se combinan entre ellas, las funciones de onda las vamos a llamar con la letra griega psi. La psi del orbital atómico del 1s del hidrógeno A se combina con la psi del orbital atómico 1s del hidrógeno B, ¿sí? Para formar lo que se llama un orbital molecular, ¿sí? Que va a tener esta forma, ¿sí? Cuando hago la suma, ¿sí? La suma y las dos funciones de onda con signo positivo, eso va a conducir a una distribución electrónica, de densidad electrónica de este tipo, ¿sí? Esta función de onda tiene todo signo positivo, ¿sí? Esto es digamos lo que se llama el orbital molecular enlazante del átomo de la molécula de hidrógeno 2. Ya vamos a hablar de por qué es el enlazante. Voy ahora a explicarles un concepto, y que es que este tipo de orbitales se llaman orbitales de tipo sigma porque tienen simetría cilíndrica, ¿sí? Simetría cilíndrica. ¿A qué se le llama simetría cilíndrica? Se le llama a un orbital simetría cilíndrica cuando yo pongo un vector perpendicular al eje internuclear, ¿sí? Y lo hago rotar todo a lo largo de los 360 grados. Yo acá lo voy a poner en la posición 180 grados, uno respecto de otro. Se analiza la densidad electrónica en valor absoluto y en signo de la función de onda en la punta de ese vector a lo largo de los 360 grados, y tiene que tener el mismo valor absoluto y el mismo signo para que el orbital sea de simetría cilíndrica. Obviamente lo tiene, porque los orbitales atómicos que le dieron origen tienen simetría cilíndrica, ¿sí? Entonces, este orbital le vamos a llamar un orbital sigma, ¿sí? Un orbital sigma provenientes de orbitales 1s. De momento vamos a utilizar esta nomenclatura. Ya cuando hablemos específicamente de los diagramas de orbitales moleculares vamos a ponerle otro nombre, ¿sí? Pero de momento vamos a definirlo de esta manera. Bueno, este sería el orbital molecular que da origen a cuando se suman las dos funciones de onda. Ahora, ¿qué pasa cuando se restan? Porque obviamente las combinaciones lineales de dos funciones de onda serán uno la suma y el otro la resta, ¿sí? Bueno, cuando yo ahora voy a poner de nuevo los dos núcleos, ¿sí? La función de onda de un átomo, 1s de un átomo, la función 1s del otro, ambos con signo positivo, pero los resto las funciones de onda entre sí. Es decir, esto es la psi del 1sa menos la psi del 1sb, ¿sí? ¿Y qué va a dar como resultado esto? Bueno, va a dar como resultado, yo les voy a dibujar aquí lo que va a dar como resultado, una cosa de este tipo, ¿sí? Con una disminución muy fuerte de la densidad electrónica entre los núcleos, y aparece esto, que yo dibujo como una línea así. En realidad es un plano,
que está perpendicular al eje internuclear y que se va a llamar plano nodal. Plano nodal. Es un plano en el cual, en todos los puntos de ese plano, la densidad electrónica es cero, ¿sí? Perdón, esto es negativo, ¿sí? Es cero. Y eso se produce como consecuencia de sumar dos funciones de onda que tienen distribución esférica, de restar dos funciones de onda que tienen distribución esférica. Entonces, justo en el centro, entre medio de los dos núcleos y perpendicular al eje internuclear, aparece este plano nodal. Y esto es la característica de un orbital molecular anti-enlazante, ¿sí? Es decir, los orbitales moleculares anti-enlazantes tienen un plano nodal de densidad electrónica cero, perpendicular al eje internuclear y entre los núcleos. Entre los núcleos, no sobre los núcleos. Ya vamos a ver que hay casos que aparecen planos nodales sobre los núcleos, ¿no? La característica de un orbital molecular, entonces, antienlazante, es que presentan siempre un plano nodal perpendicular al eje internuclear entre los núcleos. Es decir, que de la combinación lineal de dos orbitales atómicos 1s aparecen dos orbitales moleculares. El anterior, que era un orbital molecular enlazante, y este, que de momento lo vamos a dibujar así, como sigma asterisco 1s, que es un orbital sigma también, porque también tiene simetría cilíndrica. Si yo analizo un vector, ¿sí?, acá, acá, o en cualquier punto perpendicular al eje internuclear y lo hago rotar 360 grados, la densidad electrónica va a ser del mismo valor absoluto y del mismo signo. Acá es positiva siempre, acá es negativa siempre, y acá exactamente en el centro es cero siempre. ¿De acuerdo? Es decir, que hemos generado dos orbitales moleculares a partir de dos orbitales atómicos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son sus energías? Bueno, lo lógico de pensar es que en el primer caso, ¿sí?, lo voy a volver a dibujar para que podamos entenderlo con claridad, ¿sí? En el primer caso, entonces, que vuelvo a dibujar ahora nuevamente, vamos a tener que, debido a que hay un incremento de la densidad electrónica, si comparamos la densidad electrónica en el medio de entre los núcleos, aquí cuando son orbitales atómicos todavía, hipotéticamente, si uno pensara que los dos átomos de hidrógeno se acercan hasta la distancia de equilibrio, que sería esta distancia, ¿sí?, y los orbitales atómicos no interactuaran, vemos que aquí en el medio hay una zona de densidad electrónica muy baja, no un plano nodal, una densidad muy baja. Y aquí vemos que ha incrementado la densidad electrónica entre los núcleos. Eso produce una atracción entre los núcleos de los átomos y por eso produce lo que se llama un orbital molecular de enlace, ¿sí? Por el contrario, volviendo a la combinación lineal que es la resta, ¿sí?, la resta, vimos que la distribución de densidad electrónica era aproximadamente de este tipo, con un plano nodal, y lo que sucede con la densidad electrónica entre los núcleos es que disminuye respecto a los átomos cuando hipotéticamente todavía no hubieran solapado o no se hubiesen sumado los orbitales atómicos. Por lo tanto, es de esperarse que este orbital molecular tenga una energía superior a la energía de los orbitales atómicos a partir de los cuales se ha formado. Entonces vamos a escribir por primera vez lo que es un diagrama de orbitales moleculares, ¿sí? En este caso va a ser para la molécula sencilla, la más sencilla de todas, de hidrógeno 2. Vamos a escribir entonces, o vamos a dibujar, un diagrama de orbitales moleculares, ¿sí?, en donde a la izquierda y a la derecha voy a poner la energía de los orbitales atómicos 1s, del hidrógeno B en este caso, 1s del hidrógeno A en este caso, ¿sí? Y eso va a dar lugar a dos orbitales moleculares cuya energía la vamos a simbolizar por esta línea, ¿sí? Este es el que llamamos sigma enlazante proveniente de los orbitales 1s
Por ahora, insisto, uso esta nomenclatura, pero ya vamos a ver después que se usa otra nomenclatura. La voy a introducir cuando veamos ahora inmediatamente todas las moléculas. Y este es el orbital atómico que le llamamos, orbital molecular, proveniente de orbitales atómicos 1s antienlazantes. Es decir, que vemos entonces que se forma un orbital molecular enlazante y un orbital molecular antienlazante. El enlazante tiene energía menor que la energía de los orbitales atómicos que lo forman, y el orbital molecular antienlazante tiene una energía superior a la energía de los orbitales atómicos que lo han formado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora entonces a qué se debe la formación del enlace. El hidrógeno tenía un electrón, ¿sí?, en el orbital atómico 1s. Eso lo puedo simbolizar con una flechita para arriba que indica spin para arriba, ¿sí? Vamos, por supuesto, a hacer uso del principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Digamos, en cada orbital atómico o en cada orbital molecular puede haber como máximo 2 electrones con espines opuestos, ¿sí? Entonces acá no hay problema porque son los orbitales atómicos, es un orbital atómico con un electrón spin para arriba, otro orbital atómico con un electrón spin para arriba, pero cuando esos electrones van ahora a formar el orbital molecular, obviamente van a ir a parar abajo porque eso es una condición de menor energía, pero van a estar apareados, es decir, van a estar uno con spin para arriba y otro con spin para abajo. Es decir, que los dos electrones del orbital 1s del hidrógeno, de los dos átomos de hidrógeno, de cada uno de los dos orbitales 1s, van los dos a parar a el orbital molecular sigma de naturaleza enlazante. Quiere decir que la energía total del sistema decrece, ¿sí? Decrece en este valor, ¿sí? Bueno, esta flecha simplemente estoy representando que decrece, ¿sí?, en este valor. Por esa razón decimos que se ha formado un enlace, así que el orden de enlace, ¿sí?, de esta molécula es igual a 1. Fíjense que sale naturalmente lo que anteriormente, con la metodología intuitiva que ustedes habían visto en química general, simplemente imponían y decían el hidrógeno forma un enlace simple, o con la regla del octeto, que si es que lo vieron, o si lo leen por allí en los libros, que por supuesto es absolutamente limitada y no explica casi nada, que ahora con la teoría de orbitales moleculares vamos a explicar todos los órdenes de enlace de todas las moléculas diatómicas que se nos ocurran, ¿sí? Bien, vamos ahora a la siguiente hipotética molécula de helio 2. El átomo de helio tiene número atómico igual a 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces el helio tiene una configuración electrónica 1s2, ¿sí? O sea, tiene 2 electrones en cada orbital atómico, ¿sí? Todos saben que el helio es un gas inerte y que no forma moléculas, ¿sí? Está en la naturaleza como un gas monoatómico, ¿sí? Bien, ahora vamos a dar la explicación de por qué no forma una molécula diatómica. Bueno, omitiendo toda la explicación de la forma de los orbitales, que ya los vimos, voy directamente aquí a analizar la interacción entre los dos orbitales para formar los orbitales moleculares. El diagrama de energías, hipotéticamente, si se formara la molécula diatómica, sería así, pero ahora tengo 4 electrones para distribuir entre los orbitales moleculares. Tengo 2 orbitales moleculares, un enlazante y un antienlazante. Pongo 4 electrones en los 2 orbitales. ¿Y cómo saco el orden de enlace? Número de pares de electrones enlazantes menos número de pares de electrones antienlazantes. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Un par enlazante menos un par antienlazante me da 0, y por lo tanto el orden de enlace de la molécula de helio 2 es 0, y esto explica la no existencia de una molécula de helio 2. ¿Sí? Bien, hasta ahora es muy simple. Hemos trabajado con orbitales 1s, que son de simetría cilíndrica, esférica en el caso de los orbitales atómicos, cilíndrica en el caso de los orbitales moleculares, ¿sí? Vamos a necesitar
repasar un poquito rápidamente ahora, ¿sí? los, los tipos de interacciones cuando se empiezan a introducir los orbitales p. Ya a partir del litio, que es el átomo con Z igual a 3, ¿sí? Ya empiezan a aparecer, aunque están vacíos en el caso del litio, ¿sí? Pero en el caso del boro, por ejemplo, que pertenece al bloque P, ya tiene orbitales P, es decir, que todas las moléculas del segundo periodo tienen los orbitales P ya cerca en energía, ¿sí? Vamos entonces, acá hay transparencias, algunas de las cuales las voy a omitir como les dije. Lo primero que necesitamos saber, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar ya con moléculas del segundo periodo, es que tenemos que analizar las energías relativas de los orbitales, ¿sí? Los orbitales 1s tienen esta energía, esta es la transparencia, pero yo igual lo voy a reproducir aquí. La energía de los orbitales 2s está muchísimo más arriba, ¿sí? Y la energía de los orbitales 2p está apenas más arriba de los 2s, ¿sí? ¿De acuerdo? La energía de los orbitales 3s ya no es tan grande como entre 1s y 2s, ya 3s está por aquí aproximadamente, ¿sí? Ya la energía de los orbitales 3p se diferencia de los 3s un poco más, y la energía de los orbitales 3d, ¿sí? Que son, bueno, yo no estoy poniendo el número de orbitales acá, estoy simbolizando nada más que los valores de energía, ¿sí? 3d es un poquito más alta. Para que se produzca solapamiento entre orbitales atómicos para producir orbitales moleculares, tiene que haber una similitud en las energías de los orbitales atómicos que lo conforman, ¿sí? Si no, no se pueden solapar para producir orbitales moleculares, ¿sí? Es decir, que un orbital 1s con un orbital 1s del mismo átomo puede interactuar, pero no puede interactuar un orbital 1s con un 2p o con un 1s con un 2s porque están muy lejos en energía, ¿sí? Entonces no va a haber interacción entre ellos para formar orbitales moleculares, ¿sí? Pero ahora sí, yo puedo hacer interactuar orbitales 2s con orbitales 2p porque están muy próximos en energía. Puedo hacer obviamente interactuar orbitales 2s entre sí y orbitales 2p entre sí, ¿sí? Y lo mismo con los 3s. Los 3s pueden interactuar con los 3p, los 3p pueden interactuar con los 3d, etc. Eso ya lo vamos a ver. Por ahora entonces nos vamos a limitar a las moléculas del segundo periodo, es decir, que vamos a analizar interacciones entre orbitales 2s y orbitales 2p. Para eso hay que hacer un breve repaso, ¿sí? De cómo son los distintos tipos de interacciones que puede haber, ¿sí? Entonces, ya analizamos las interacciones de tipo sigma entre orbitales 1s. Vamos a analizar ahora las interacciones que puede haber entre un orbital 2p con un orbital 2s, ¿sí? Puede haber este tipo de interacción. Aquí hay el núcleo de un átomo, por aquí está el núcleo del otro átomo, este es el eje internuclear, ¿sí? Y este va a ser el orbital 2s. Y este es el 2pz, recordemos que a lo largo del eje internuclear, ¿sí? Le llamamos siempre z. Como el signo de la función de onda del orbital 2s de cualquiera de estos átomos, si la tomamos con signo positivo y si estamos sumándolas entre sí, el resultado va a ser un orbital molecular de naturaleza sigma, ¿sí? Que va a tener aproximadamente esta distribución de densidad electrónica, ¿sí? Menos, más, menos, perdón, disculpen, aquí el núcleo del átomo estaría aquí, eso es, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparece un plano nodal que, como les había dicho anteriormente, está sobre el núcleo de uno de los átomos, que en realidad ese plano nodal ya lo contenía la función de onda 2p del átomo, ¿sí? Obviamente al ir a la molécula sigue existiendo esa función de onda, ese plano nodal, ¿sí?
Y por eso este plano nodal no tiene nada que ver con que sea un orbital molecular antienlazante. Este va a ser un orbital molecular enlazante sigma de naturaleza 2pz, ¿sí? Con orbital 2s. ¿Sí? Estoy indicando aquí simplemente cuáles son los orbitales que están interactuando entre sí para formar este tipo de orbital molecular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la otra posibilidad que hay es que analicemos la interacción entre el orbital 2s y los 2px y los 2pi, ¿sí? Que tomemos uno solo de los casos, que sería este, que le podemos llamar px o pi, es indistinto, ¿sí? Cuando ese orbital lo enfrento a un orbital 2s, ¿sí? Disculpen, me va a hacer falta hacer esto aquí, estos 2px o 2pi, por ejemplo, y estos 2s, ¿sí? Signo positivo, signo negativo, ¿sí? Si analizamos estas dos zonas, obviamente la interacción, como la densidad electrónica de los orbitales se hace cero en el infinito, pero la interacción es en un intervalo mucho más grande, pero yo aquí en el dibujo, por simplicidad, analizo acotado a una esfera y acotado a esta forma particular que tiene el orbital 2pi, ¿sí? Y lo que puedo ver es que aquí la interacción es positiva, aquí es negativa, y son iguales entre sí, por lo tanto se cancelan, y por lo tanto esto es lo que se llama una interacción no enlazante. ¿Sí? No enlazante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos orbitales entre sí no pueden interactuar. Por más que las energías sean similares, ahora aparece la otra condición para formar orbitales moleculares, y es que la simetría sea la adecuada. ¿Sí? Este orbital es de simetría pi, el 2pi, y el 2s es de simetría sigma. Entonces hemos llegado ahora a un nuevo concepto, y es que los orbitales atómicos entre sí van a interactuar a formar orbitales moleculares solo si la energía es similar y además la simetría es la adecuada. ¿Sí? Estos conceptos los vamos a utilizar en el siguiente video, cuando ahondemos un poquito más en la formación de los orbitales moleculares, de las moléculas diatómicas, de los orbitales moleculares de las moléculas diatómicas del segundo periodo. ¿Sí? Bueno, cortamos por aquí, seguimos enseguida.